Hola, hola. Tengan todos ustedes muy buenos días. Muy buen sábado. Sábado muy temprano, por la mañana nos tocó hoy. Estamos en Villa Lugano, en la cancha de Nueva Estrella, donde hace las veces de local el Talar, equipo al que visitamos hoy con la cuarta de Asturiano, que venimos siguiendo la campaña de la cuarta, siguiendo al Astu, siguiendo al León. Jornada dividida este fin de semana. Hoy van a jugar las inferiores todo el sábado, arrancando ahora tempranito, en una mañana húmeda, donde hay neblina en la calle, donde atravesamos neblina para poder llegar hasta acá. Pero bueno, acá estamos acompañando a los chicos. Estoy viendo mientras a ver quiénes son los que van a arrancar el encuentro. Ya están los chicos del Talar dispuestos en la cancha. Está Chapa Villanueva con el cuarteto que va a arrancar, dando las últimas indicaciones. Falta que el árbitro ingrese al campo, llame a los capitanes, hagan el sorteo respectivo y después sí, comience la acción en este sábado. Me ponen un ok, me levantan un pulgar, me hacen una señal, un comentario, algo, me avisan si está saliendo bien, si se está escuchando bien. Les voy a agradecer. Me los imagino del otro lado de la pantalla con el mate, para arrancar temprano con el futsal. Hoy se juega de cuarta a octava, arrancando temprano, terminando por la tarde los chicos de la octava, y primera y tercera disputarán el día martes por la noche su fecha correspondiente. Cerrarán lo que es esta fecha 11 de la sede AFA. Hoy están todos dispuestos, hoy los chicos están esperando al árbitro, algo un poco habitual. Pero bueno, el árbitro recién se instalaba acá abajo. Recién lo veíamos pasar. Cuando él esté dispuesto, los chicos ya están listos para poder arrancar. Estoy viendo que el cuarteto que va a arrancar va a ser con Loco en el arco. Va a arrancar Fran de cierre. Facu y Dante los alas. Valen será el pivot para arrancar este partido. Ahora sí, el árbitro ya llamó a los capitanes. Como cuando siempre que vamos de visitante no tenemos el cronómetro, iremos acompañando con el marcador. Tengo el cronómetro acá al lado para ir cronometrando las acciones, el tiempo, les iremos contando. Bueno, estás todo dispuesto, va a sacar el Talar. Ya se juega en Villa Lugano, juega el Talar, juega Asturiano, la cuarta. El primer intento de remate es del Talar, del 9. La pelota es después del rebote. Ya la tiene el arquero del Talar. Largo el pivot. Intercepta a Francisco. Se fue por el fondo. Sácale el Talar con el arquero. Sale jugando. Ahí va. La pelota. Francisco la deja pasar. Ya está en las manos de Loco, que sale rápido para Facu, queda corto, pero la devolución ya es de Francisco. Francisco juega con Valen. Valen no pasa, la pelota pega en el 10. Va al lateral para el Talar, para Asturiano. Asturiano ya juega con Valen. Francisco con Dante. Dante con Francisco. Francisco, ¿qué hace? Lo manda a correr a Valen, es larga la pelota,
va contra el 10, la protege, pelota por el fondo, sale el talar desde el arco. Sale jugando con el cierre directamente por el centro con el 10. El 10 lo busca el pivot, no lo encuentra. El pivot está del otro lado, ya juega con Facundo. Facundo va en el mano a mano. Ya juega con Dante. Dante con Valen. Valen intenta la individual. Larga la pelota, las manos del arquero. Ya sale el talar. Le rebota la mano a Facundo. Sin intención, pero bueno, el árbitro cobra de cualquier manera, porque la pelota le había quedado ahí. Sale el talar, la primera falta para Asturiano es una mano. Francisco va, falta desde el piso del 9 contra Francisco. Desde atrás, 1-1 en faltas. Ya sale Asturiano con arquero jugador. Va al arco. La pelota va muy alta, pega en el techo. Lateral para Asturiano. El primer intento fue de loco. Ahí no tenemos buena visión. Va para Dante. Dante vuelve con Loquillo. Loco se equivoca en el pase. Va el 11. Mano a mano contra Facu. Facu gana. Lateral para el talar. Arranca. A ver si se empieza a poner el partido. Es muy temprano. Saca Francisco la pelota al lateral. Lateral para el talar en ataque. Va el 24 contra Fran. Pelotarla al córner. Córner para el talar. El primer córner del partido lo tiene el talar. Juegan, van hacia adentro. Le queda a Francisco la pelota. Traba, pierde. Le queda el 10 del talar. El remate. Vale en córner. Dice el juez. Córner para el talar. El segundo. El partido que todavía no se pone, la busca adentro, lo encuentra Loco. Y va muy contra la línea, juega Facundo. Facundo con Francisco. Francisco va a jugar larga para Valen. Alta el arquero, no la contiene, la rechaza al lateral. Ahora lateral en ataque para Asturiano. Busca Dante. Rebota el jugador de talar. La pelota va a quedar en el poder del Loco. Sale Loco con pelota dominada. Avanza Franco. Lo busca Francisco. Francisco intenta cruzarla para adelante. La pelota del 10 intentó al arco y la pelota se fue por el fondo. Sale Asturiano con Loco. Ya juega con Dante. Despacio. Sin apuro va Asturiano. Ya juega para Facu. Facu va para Francisco. Francisco para Valen. Intercepta el cierre. El 11 va Facu. Corta. Ahora Facu nuevamente y al lateral para el talar. Espero que me cuenten cómo está saliendo, cómo se está viendo, si se está escuchando bien. ¿Va a rematar el jugador del talar? No, se le mueve la pelota, entonces se tuvo que detener. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo, ahora va a salir Asturiano del fondo. Facu va para Francisco, para Valen. Vale, la deja corta en el pase. Ya la tiene el número 24, va con el 11, la dejan pasar todos. Sale por el lateral nuevamente desde el fondo. Va a salir Asturiano con Loco. Loco para Facu. Facu en el mano a mano, intenta el giro. Gira Facu, pero no pasa. El 11 se la tira afuera.
Tenemos 6 minutos del primer tiempo. Avanza Franco con la pelota. Franco lo va a buscar a Dante. Dante que no llega. Había sido bueno el intento. Va Francisco. Francisco saltó. Se quejaba el 9 de una falta. Va contra el 10. El remate al arco. Francisco va al piso. Corner para el Talar. Porque Francisco rebotaba la pelota en Francisco. El 9 se está quejando de una falta de Francisco. La metieron adentro de vuelta. Loco al arco. Ancha la pelota. Lo vio adelantado al arquero. Le gustó y probó. Esas cosas que tiene Loco. Va el 9 contra Francisco. Gana Francisco. Pierde Valen. Francisco va. No puede. La pelota le queda a Valen. Valen no puede. El 9 va. La pelota larga. Ya le queda a Loquillo. Loquillo sale con el pie. Loco lo busca Francisco. Francisco con el pecho. Valen intentó el taco y no pudo. Va. El 9 busca la pelota. Larga. Se va por el lateral. Se vienen los primeros cambios. Ariel va de cierre, Francisco va de pivot, afuera Valen. Sale Ariel con pelota dominada. Ariel juega para Dante, Dante la busca, para Francisco, Francisco la para, el arquero, Francisco vuelta, el arquero de nuevo. El arquero de nuevo, le grita la tajada a Francisco, Francisco lo mira. Va el arquero para Dante, Dante al arco, cerquita, pasó cerca, la pelota. Vale, sale a presionar Asturiano, va Facu, Dante, el arquero nuevamente, se salva el Talar, el arquero al córner. Bien la presión de Asturiano, la pelota le quedó a Dante para el remate y el arquero tapó. Va Dante. Para Francisco, Francisco al arco, rebota mejor del Talar. El 9 le ponía el codo en el pecho a Ariel. La pelota, ¡va! Larga la pelota, ya el poder de Loquillo. Sale Loco. Con pelota dominada, juega para Facu. Facundo va para adentro. Facundo el remate, el rebote. Francisco va. Vuelve el arquero a tapar. Le queda Ariel. Ariel vuelve a empezar con Facu. Facu con Ari. Ari ¿qué va a hacer? Va a volver con Facu. A Facu se le va por abajo la suela, pero le queda Loco. Avanza Franco. Franco lo busca Facu. Facu va mano a mano, lo busca Francisco. Un poquito ancha la pelota le quedó. La intentó cruzar bien Francisco. Lo leyó el jugador del Talar. La pelota que la tiene Facu. Facu va a buscar. Otra vez remota en el jugador del Talar. Larga la pelota, la saca. Ya es de Franco González. Que sale en jugada. Avanza Asturiano con Franco. Franco va muy fuerte, muy alta, muy ancha la pelota. Nada, saque desde el arco para el Talar. Afuera Dante, afuera, adentro Santi. Hay que hacer la jugada. Santi va, Santi saca. La pelota le queda al 9. El 9 lo va a buscar el 5. El 5 remata, pega en Santi. La pelota lateral. Es incómoda la posición para transmitir de acá. Estamos tratando de encontrar la vuelta a la cámara. Hay muchas bajadas. El 9, la pared con el 20. Larga la pelota. Sale desde el fondo Asturiano. El Talar retrocede y espera en mitad de cancha. Ya sale Ariel jugando desde el fondo. Gracias a todos los que miran. Juega con Santi, Santi con Ariel, Ariel con Santi, Santi le hace rebotar en el jugador del Talar. Se habían complicado, Santi resolvió.
consiguiendo el lateral para Asturiano. Ya juega con Ari. Ari viene con Facu, acá abajo, mano a mano, Facu va, no pasa, la pelota rebota en el 20 y el lateral es para el Talar. Para Asturiano, perdón. Yo también me está afectando la mañana, estoy dormido, muy temprano. Facundo ya juega con Franco. Viene el loco a buscar el remate. La pelota iba, rebotó en el 9. Y luego, cuando el 20 intentaba controlarla, la tira fuera Facundo. Sale el Talar con el arquero ahora. Va Facundo a apretar. La pelota rebota en Santi y le queda al 20. Santi se atraviesa al 20, patea al arco, pero muy alto. La pelota ya es para Loco. Loco juega larga para Facu. Tan larga que se va por el fondo y el que saca es Talar. Ya sale Talar. Afuera el jugador del Talar. Lateral. Afuera Facu. Afuera Francisco. Adentro Pancho. Que va de cierre. Ari viene de pivot. Vuelve a entrar Valen de pivot. Ari venía de ala. Ya juega para Pancho Santi. Santi otra vez para Pancho. Otra vez para Santi. La tienen ahí en el fondo. Para Pancho. Busca pase. No lo encuentra. Va Santi. Santi le intenta jugar para Valen. Mal. Afuera. A la tribuna. Se le fue la pelota a Santi. Va a salir el Talar desde el fondo. Ya juega. Rebota la pelota en Ariel. Y el lateral ahí donde la gavina nos tapa. Para el Talar. Talar va a jugar largo. Pasa la pelota. Se va por el costado. Lateral para Asturiano. Asturiano que va a salir jugando con Franco. Viene Franco, Loquillo González. Avanza con la pelota. El pase complicado para Ariel. Rebota en el 24, rebota en Ariel. Y el lateral es para el Talar. Ya juega el Talar. Aprieta Santi. La pelota queda. Ari le intenta jugar. No lo encuentra Valen. No lo encuentra Santi. Se va por el fondo. Sale el Talar. El Talar va a avanzar. Alguien va a seguir. El 24. La pelota rebota en el parante del techo. Va a ser lateral. En la altura acá, mitad de cancha, donde rebotó para Asturiano. Va a jugar a bien el lateral. Ya juega con Pancho. Una jugada. Ariel. Para Valen. Valen que pierde. Se viene 24. Son 3 contra 2. Arranca, engancha. Roba Ariel. La pelota larga para Santi. Santi va de zurda. El arquero nuevamente. El arquero que le tapa el remate de zurda. Mal cobrado. Larga la pelota desde el arco. Ya le queda Loquillo. Muy larga la pelota del arquero. Sale Pancho con la pelota. Porque el Talar espera. Le cede campo, le cede pelota a Asturiano. Intenta robar y salir rápido. La juega con Santi. Santi con Ariel. Ariel la disputa. Se le va Ariel. Lateral para el Talar. Se viene. Roba Ariel. Ariel. El arquero de nuevo. Viene el robo de Ariel. Mejor el arquero. Le están reclamando la falta. Le están reclamando una falta después. La pelota para Pancho. Pancho engancha. Pancho al arco. Rebota. Le queda Santi. Santi al arco. Rebota nuevamente. Córner para el Talar. Para Asturiano. ¿Vieron que estoy dormido? Perdón, Vamos. Va Ari. Santi adentro. Valen. Uy, se lo pierde Valen. No le quedó. La tuvo que empujar con el muslo. No le quedó para poder rematar. Y la pelota se fue por el costado. Va Pancho contra el 9. El 9 la baja. Gana Santi. Se viene el 2 contra 1. Larga la hace Santi. La pelota rebota luego de trabar. Y el lateral es para el Talar.
Entró Facu de nuevo, Valen pierde. El 9 pasa la pelota. El 4, Pancho la tira afuera. Y el lateral es para el Talar. La había pivoteado bien al 9. Santi no le había seguido el 22. Pancho tuvo que hacer buena cobertura para mandarla al lateral. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Esperamos que le pongan me gusta a la transmisión. Ya juega el Talar. Traba Valen. La pelota la saca fuera el jugador de Talar. El lateral es para Asturiano. Ya juega Santi. La tiene Facu. Facu gana el mano a mano. La pelota se le va. Larga la pelota. No la alcanza a sacar. Le queda nada. Va. Y se le va la pelota al 10. No la logra controlar. Lateral nuevamente para Asturiano. Va a salir con Loquillo. Avanza Franco González. El 9 lo espera. A ver qué va a hacer Franco. Va a jugar para Facu. Facu mano a mano. Avanza. La mete al segundo palo. Santi, el arquero nuevamente. Y ahora se viene el contragolpe. 2 contra 1. Le decíamos de lo que estaba esperando el Talar. La cruza bien para el 14. Gol del Talar. Gol del Talar. No cierra ese Valen. Le dijimos, era lo que esperaba el Talar. Poder tener una transición rápida para poder agarrar y poder marcar el primer gol del partido. El Talar gana en Villa Lugano. El Talar 1, Asturiano 0. Va a jugar Valen. Adentro Francisco. El arquero está tirado en el piso. Ahora sí se recupera el arquero del Talar. Ya se juega lo que quedan. Van 18, casi 19 minutos de este primer tiempo. Gana el Talar 1-0. Mueve la pelota Francisco para Dante. Dante para Francisco de vuelta. Francisco intenta con Facu. La pelota no llega. La pelota es de Loco. Loco larga para Valen. La desvía el arquero. El arquero la tapó de vuelta. Se salva el Talar. La había peinado Valen después del saque de Loquillo. Y el arquero con el pie. Otra vez para Franco. Franco a buscar el arco. El arquero. De a poco se convierte en figura el arquero del Talar. Vuelve a tapar la pelota. Va la pelota adentro. El arquero la contiene y va a salir rápido. Rápida la pelota. El 9 contra Dante. Dante la protege para Loquillo. Loquillo ya sale con Francisco. Avanza Francisco. Francisco se traba solo. Francisco pelea, lucha la pelota. La pelota le queda a Dante. Dante va a buscar el arco. Valen. Y ahora otra vez la pelota larga. Le queda Loco. Loco afuera, alto, lejos. Lateral para el Talar. 20 minutos cumplidos de este primer tiempo. Recordamos que vamos hasta el minuto 25. Vamos hasta el minuto 25. El reloj no se detiene. Va. Anticipa Francisco muy bien. Sale. La juega para Dante. Dante al arco. Ancha la pelota. Se lo pierde Asturiano. Buen anticipo. Había sido muy bueno lo de Francisco. Anticipando, avanzando. Quizás le faltó un pase más. La pelota para Loco. Loco para Francisco. Francisco controla, pero le queda el jugador del Talar. El jugador del Talar viene hasta el fondo. Remata el arco. Nada. Afuera. No lo deja sacar a Loquillo. Ya sale Asturiano del fondo con Dante. Paciencia. La mueve Facu. Facundo para Francisco. Francisco para Facu. Facu para Francisco. Francisco amaga, engancha, amaga de vuelta.
La pelota va y la saca por el fondo el 9. Va a jugar Asturiano con Loco. Ya sale Francisco con la pelota. Para Dante. Para Francisco. Para Facu. Mano a mano. La pelota en el 11 y el lateral para Asturiano. Minuto 22 casi. Va. Loco. Para Loco. Loco lo busca. Muy ancha, muy alta. Deja la pelota. Vuelve Francisco. Ya sale el talar desde el fondo. Lo van a buscar al 9. El 9 no logra controlarla. La pelota al lateral. Ya viene Asturiano con Loco. Con Facu. ¿Lo presiona Facu? Sí. Facu lo encuentra el Chapo. Chapo no llega a controlar bien y el 9 la saca lateral. Sale con arquero jugador Asturiano. Dante se lo entregamos a Francisco, pero Francisco le alcanza a pescar. Francisco para Dante. Dante para Francisco. Francisco para Dante. Mueve con paciencia Asturiano la pelota, con arquero jugador. Lo busca Chapo. Chapo dentro. Remate de Chapo y ancha. La movió bien, pero se fue ancha el remate de Chapo. La habían hecho bien. La hicieron bien. En el salteo. Chapo quedó para rematarla y se le fue por el primer palo arriba. Facu presiona. La pelota le queda al arquero nuevamente. Minuto 23. Pierde Asturiano. Saca larga. Francisco le alcanza a frenar. La pelota pega en el parante y es lateral para el talar. Sale el talar. Juega el 10 con el 10. Viene. Facu le intentaba poner para el Chapo. La pelota voy a jugar al lateral. Se va fuera. Sale Facu con Loco. Loco va. Se perfila al arco Loco. El arquero nuevamente. Y la saca al lateral el jugador del talar. Va a salir nuevamente con arquero jugador. Va a volver a marcar en rombo. Cambia las posiciones. Lateral, minuto 24, último minuto. Se viene el final del primer tiempo. Y Asturiano viene en busca del empate con arquero jugador. Viene Dante. Con Fran, con Dante. Otra vez Fran. Ahora Loco. No se mete Loco. Para Dante. Dante el mal control. Y la pelota rebota en el 11. Mal control de Dante. Se le levanta la pelota. Tuvo que hacerla, botarla en el 11. Ahí viene. Ya sin arquero a favor. Final del primer tiempo, dijo el juez. Cuando se cumplen 25 minutos exactos, termina el primer tiempo. Gana el talar. El Nueva Lugano 1-0. Volvemos luego del descanso. Continuamos luego del descanso. Vamos un ratito. Máquina de goce, linda noche, suena mayo. Vida normal, miro normal y otro nivel cayó. Pero sigo en la experiencia imaginario. Lo único que quiero es emigrar del rol. Sentado, bacana lo que siento. Va todo loco, en realidad soy yo. Está atento, mente perro. Ya quiero abanderar este cuerito, hola. El juego no está mal.
sigo en el programa originario. Lo único que quiero es emigrar. Pretty girl como un paradesierto. Upgrade, maquinita, Kurusu, cuadra. Sepa usted, Lord Carnicero, aprende español. El juego no está mal, pero al chinoca no sé, como una cita no da. Baby, no sé si calma mi sed. Baby Martini, al chinoca no sé girar tanto. Seamos nene, planteemos una cruz, pero al chinoca no sé. Cemento caminado tanto, ¿cómo no va a volver a su lugar? Anoches del pasado canto, creo que va a doler asumirla. Baby, no sé si el chinoca no sé. Ay, linda noche, todo loco en realidad soy yo. No hay fama, cuerito, my friend. A pasear, maquinita, guita, baby, no sé. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado, pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento en que todo comienza de vuelta. Mi corazón está alerta y el tuyo también. Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo para no volver, para no volver, para no volver a caer.
Volvemos, acá estamos de nuevo de Villa Lugano, en lo que es el partido, el triunfo por el momento del Talar sobre Asturiano por 1-0. Ya están volviendo, están los equipos para el comienzo del segundo tiempo. Le toca sacar a Asturiano ahora, que atacará de izquierda a derecha de su pantalla. Se viene Asturiano, se viene el segundo tiempo, va a sacar a Asturiano. En Nueva Estrella vemos cambio de arquero. El arquero que fue una, si no la figura del primer tiempo, le dejó el lugar al número 1, el 12. Va a sacar a Asturiano. Inicio, ya jugamos el segundo tiempo. Del Talar 1, Asturiano 0. Larga la pelota, no se entendieron. Va a salir el Talar desde el fondo. Ya juega el Talar. Intenta ubicar al pivot, que pelea con Francisco, pelea con Valen, gana Valen. La pelota es de Dante. Sale Asturiano, maneja el control de la pelota. Francisco para Dante, Dante para Francisco. Se mueven. Larga la pelota, se va por el fondo, no se entienden. Va a salir Asturiano. Anticipa Francisco, Francisco que va, se la juega Valen, el arquero viene abajo, saca el jugador del Talar. Una aproximación de Asturiano. Ahora viene con arquero jugador. Viene con Loco. Loco va, amaga, patea, rebota en el 9, córner para Asturiano. Bien, remate, la jugó Dante para Facundo, rozó el travesaño, aprieta Asturiano, pegó en el travesaño, miren, es lateral. Anticipa Francisco nuevamente, la pelota lateral. Traba Francisco, Dante, Francisco intenta jugar con Valen, la corta el jugador, le queda a Valen, no pelean, le queda el 11. Va contra Facu, Facu anticipa, se va, dice el árbitro, la pelota lateral para el Talar. Ya juega el Talar. Va el 10 para adentro, todo el tiempo intentando conectar, la pelota se va, lateral para Asturiano. Ya va a jugar Facundo, va a salir con Loco. El Talar espera, ahora más atrás que en el primer tiempo todavía. Viene Loco. ¿Loco va a patear? No, va a jugar con Facu. Facu juega mano a mano, pierde en el mano a mano, le queda la pelota al 11. El 11 va, pierde ahora, vuelve a ganar. El 10, el 9, la queda para el 24, todos miran, nadie vuelve. La pelota para el 9, Loquillo de vuelta. Nadie volvía, todos miraban. Eran 3 contra 1. Terminó ganando el Loco. Francisco para Dante. Dante para Francisco. Para Facundo. Facundo va mano a mano. Vuelve con Fran. ¿Qué hace Fran? Espera atrás. Espera atrás el Talar. Intenta la pared. La saca el 11 al lateral. Lateral para Asturiano. 3 minutos ya del segundo tiempo. El árbitro no autorizaba a jugar. Ahora sí. Ya la tiene Dante.
Dante con Francisco. No logra controlar Valen. La pelota le queda a Dante. Dante va. La juega para Valen. Vale al arco. Rebota en el 10. Lateral para Asturiano. Va para Loco. Fuerte, alto, lejos. Impreciso en el día de hoy. La pelota va, la deja picar, la deja pasar Francisco. Saque de arco. Sale Loquillo. Ya la juega para Dante. Francisco para Dante. Dante lo busca a Valen. Alta la pelota, se va. No lo encuentran a Valen, no encuentran el pivot. Juega el talar. Para el 6. La pelota se la devuelve atrás. Sale con arquero Asturiano. Viene Loco. Va a ir Francisco con la pelota. ¿A quién va a jugar? Para Loco. Está Loco. Lo bloquea, la pelota queda. Loco va al piso, recupera. Facu se juega el mano a mano. Pasa Facu, sí, pero ahora no. Sí, ahora sí. Valen. Para Dante no. Le queda al defensor. Tapa el 1. En una serie de rebotes la pelota le queda a Dante. Tapó el 1. Va Francisco. Mano a mano. Gana Francisco. Pasa. Va Francisco. Francisco va a la meta. El segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Asturiano! Lo hizo Valen, pero toda, créanme, toda la jugada es de Francisco. Gol de Asturiano, que ahora dice que Villa Lugano empata 1-1. Juega el talar, ya juega, se viene, la pelota queda para Dante. Pierde el 22, falta, dice el juez. Vamos a aprovechar a cambiar el resultado. Amarilla para Francisco. Juega el talar, tiro libre de la mitad de la cancha, la primera falta del segundo tiempo. Se la anotamos a Asturiano. Pide Renato Lar. Juega a patear el 24 directo de arco de vuelta, como recién, parece que sí, pues le dice que se metan los compañeros. La pelota rebota en Valen. Valen espera, ya la juega con el arquero juega con el 8, intenta jugar, Dante pasa de largo. Pasa acá, gana Francisco de vuelta, pasa. El 8 no puede. Dante, cortita la pelota para Facundo. Facundo mete el taco, pierde en 3 contra 2. Estaba Loquillo para jugar de frente, la intenta meter adentro. Lateral para el talar. Se armó el partido. El 24 fuerte, alto y lejos. Asturiano sale jugando con Francisco del fondo nuevamente. Avanza Asturiano con Fran, minuto 7. También está conversado afuera. Empezó a gritar la tribuna, que estaba callada en el primer tiempo. Dante para Valen. Valen sostiene para Francisco. Nuevamente para Facu. Facu intenta mano a mano. Facu pasa para Valen. Valen no puede. La pelota afuera. Al lateral para Asturiano. Afuera Dante, adentro Tommy. Pasó Facu a la izquierda. Tommy no lo encuentra, lo había mirado a Valen. La saque de arco. Va
Mano a mano Tommy, la pelota pasa, conectan con el 9 intenta taquearla, Francisco ya la tiene el 24, va Valen contra el 24 pasa, Valen sostiene, Facu no puede ganarle al 8, la pelota pasa, le queda a Francisco la saca y Valen, van 3 contra 2, para Tommy, Tommy le intentaba meter para Facu, no llegaba, va Valen pierde y se le va al lateral al jugador del Talar cuando había ganado la pelota, trastabilló y se le fue al lateral. Ya juega Asturiano con Francisco. Francisco va con Tommy. Tommy va, amaga, nada, dice el juez, no cobra falta, gana Francisco, rebota al 9, lateral para Asturiano. Afuera Facu, adentro Ariel. Afuera Valen, adentro Bebu, va a quedar Ariel como pivot. No, va a pasar Francisco de pivot. En esta jugada quedó Ari. Ari que va, gana arriba. La pelota le queda a Bebu. Bebu con Ari vuelve y gana. La pelota sigue para Francisco. Fran va contra Bebu. Bebu con Francisco. Con Ariel. Ariel va a jugar en mano a mano, no. Va a volver con Francisco. No hubo movimiento con Ariel. Ariel va a jugar la personal, la pelota rebota al jugador de Talar y se va al lateral. Ahora sí van a hacer el cambio, ahora sí va a pasar Francisco de pivot. Va a quedar Ariel de cierre. Ya juega Tommy con Loquillo. Se viene Franco. Franco va a jugar con Ari. No. Franco va, Francisco tira el taco, no llega a tocar. Se detiene la pelota, le pegaron a Loquillo acá. El 9 le puso la plancha a Franco acá cuando pateaba, yo no lo alcancé a ver. Está Franco en el piso. La pelota va a ser saque de arco para el Talar. Pero estamos atentos a ver qué pasó con Loco. Con Franco. Se saludan acá abajo. Después que se habían cruzado Loquillo en la molestia por la patada. Saque de arco. Va a salir el arquero, va a jugar larga, intercepta a Tommy, pero otra vez va por el fondo, otra vez va a salir del arco el Talar. Anticipa Bebu, ¿qué hace? Bebu pierde, la pelota rebota en Tommy, indecisiones de Bebu. Entra el 10 para jugar contra Bebu. El 9 contra Ari al lateral, para el Talar. Ya juega en el cierre. Van a jugar una pared. Intercepta Tommy. Llega Tommy, sí, llega Tommy, pero la saca el jugador del Talar. Y la pelota ya le queda a Franco. Se viene Franco. Franco la juega para Ariel, ¿va a llegar Ariel? Sí, llega Ariel. Sale Asturiano con arquero, jugador. Ya viene para Loco. Loco a buscar el arco. Rebota en el jugador del Talar y es córner para Asturiano. La mete adentro, la pelota le queda a Tommy, no, se la sacan. Falta de Ariel contra el 9 y amarilla para Ariel. Y amarilla contra Ariel, que cuando el 9 pegaba la pelota, lo taló abajo. Va a jugar el Talar desde su campo con tiro libre. La segunda falta de Asturiano en este
segundo tiempo. Van a jugar el corte. No. Gana Tommy. Va Tommy. Balón al piso y se la saca al lateral. Pero lo había hecho bien Tommy. De vuelta para Ariel. Ariel contra el 9. Otra vez con Franco. Viene Franco. ¿Qué va a hacer Franco? Lo busca. La pelota le queda al 9. El 9 la tira. Gol de Alcalá. Gol de Alcalá. Alcalá gana 2-1. Error en la jugada. Error de Loco. Bueno, pasan estas cosas. Gana 2-1 el Telar. Ahora Asturiano. Ahora Asturiano tiene que ir en busca del empate. Viene Ariel. Ariel con Fran. Van 14, casi 15 minutos de este segundo tiempo. Quedan 10 minutos todavía. Ariel la cierra al 10. La pelota se va. Sale Ariel. Va con el arquero jugador. Va Francisco. Francisco va a ir con Loco. Loco con Francisco. Se viene, lo apretan, no tiene pase, lo busca, ahora sí a Santi. Santi la mete adentro, la pelota queda bollando para nadie. Mari, Valen. Lo traban justo a Valen. Lo traban justo a Valen. Falta, cobra el árbitro. Porque se la reclamó todo el mundo. Falta, cobra. Se agarran allá los jugadores. Va a sacar amarilla para los dos, me parece. Por la pelea, amarilla para los dos. Pasa el tiempo. La falta es para el Telar. Dijo el juez. Muy conversado en toda la cancha. 16, casi 17 minutos. La controla así. Ahora la gana Ariel. La juega atrás para el Loco. Sale Asturiano del fondo con Loquillo. Loquillo busca el remate. Le queda el 8. Lo gambetea. Va contra Santi. La pelota ya de Francisco. Francisco la saca. Le queda lejos a Valen. La tiene el cierre el 24. Juega con el 11. Pasa no. Va Francisco. Se le interpone el número 8. La intenta jugar. Gana Francisco. Francisco va. Vuelve con Loquillo. Sale Loco. Había rebotado en el jugador del Talar, por eso la puede agarrar Loco. Va Francisco. Francisco la mete, se equivoca. La pelota del jugador del Talar, afuera, ancha. Minuto pedido por el banco de Asturiano. Volvemos luego del minuto.
Volvemos luego del minuto. Sale desde el arco Asturiano. Va a venir con arquero jugador nuevamente Asturiano. A ver cómo la maneja. La tiene que manejar con paciencia. Ahí va para Francisco. Para Loco. Loco para Francisco. Para Francisco de vuelta después que jugó con Santi. Para Loco. Loco para Fran. Fran la mete. Alta para Valen, no la llega a controlar. Y es arco para el Talar. 19 minutos, 30 segundos. La baja el jugador. Sale Loco. Le queda a Valen. Valen viene rápido. Valen juega para Facu. Facu va mano a mano con el 11. No gana. Valen le queda de zurda alta. Muy alta la pelota. Al punto que se fue por arriba de la red para el otro lado. Para el lado de la tribuna. Afuera Santi, adentro Dante. Sale el arquero. Sale el Talar desde el arco. La pelota va. Ya es de Francisco. Francisco controla. Juega para Dante. Se viene Asturiano. Viene Asturiano en busca del empate. Dante va. Pasa para Francisco. Ya sale Loco. Está Dante de vuelta con la pelota. Dante para Francisco. Francisco para Loco. Loco intentaba jugar con Facu. Rebota en el jugador del Talar. Y es lateral para Asturiano. Sale para Loco. Loco al arco. Alta la pelota. Ya le queda. Y sale el arquero del Talar desde el arco. Ahí va. La bajan al lateral para Asturiano. Sale Asturiano nuevamente, va en busca del empate con arquero jugador. Ahora el que va al fondo profundo es Loco y el que tiene la pelota es Facundo. Para Francisco. Francisco para Dante. Dante no lo encuentra. Va para Facu. Facu se equivoca. La pelota. La corta Francisco cuando venía el gol de Asturiano. La cortó Francisco cuando venía el gol del Talar. Se venía el tercero. Francisco alcanzó a poner la frente. Lo busca Dante. Dante intenta un taco y no llega. El 10, córner. Córner para Asturiano. Va a jugar Dante para Facundo. La pelota rebota en el 10. Para Loco, pifiado, alto, desviado. Sale el Talar desde el fondo. Juega el arquero. Francisco intercepta nuevamente. Bien Francisco, anticipando, pero le quedó muy alta, no pudo controlarla, tiró al lateral. Juega nuevamente, gana Francisco, la pelota le queda al 11. El 11 remata ancha. Sale Asturiano nuevamente. 22 minutos, quedan 3 más lo que puede contar el árbitro. Posiblemente un minuto más por el minuto pedido por Asturiano. Va para Loco. Loco al arco. El arquero. Dante. Le queda Facundo. Rebota en el 9. Nada, dice el árbitro. Reclaman todos mano. Facundo contra el 9. El 11 hace rebotar el Francisco. Y es lateral. Lateral para el Talar. Ahí viene la pelota. Ahora anticipa Francisco. Francisco va. Pasa para Dante. Le cortó la jugada el árbitro. Le cortó la jugada y tuvo que sacar amarilla. Cuando venía el gol de Asturiano, el árbitro interrumpió la jugada. Increíble. Increíble. Bueno, hay que seguir jugando. 23, quedan 2 minutos más el descuento. Afuera Valen. Adentro Pancho. Va a ir Francisco de pivot. Venía el gol de Asturiano y el árbitro cortó la jugada. Bueno, se sigue. Va a seguir el partido. Tiro libre. Va a patear Loco.
Loco al arco, rebota. Mejor, otra vez para Loco. Loco para Pancho. Pancho para Facu. Facu lo busca Francisco. Y la pelota va afuera. Va a salir nuevamente Asturiano desde el fondo. Sale con Pancho. Facu, Pancho. Buscaba alinear. Dante no lo encuentra. Pasa Pancho. No lo busca Francisco. Se la lleva por delante. Se la lleva por delante Facu. Queda la pelota, es un entrevero esa jugada. Dante va para Francisco. Francisco traba con el 24 y es lateral para Asturiano. Ya juega con Pancho. Pancho con Dante. Dante con Pancho. Para Franco. Franco va. La intenta meter adentro. Rebota en el 10 y el lateral para Asturiano. Ya jugó. Va para Pancho. Pancho para Dante. Para Facu. Facu para Dante. Dante va. Intenta meterla. La pelota le queda a Facu. Se equivoca en el pase. El saque desde el arco. Saca largo. Y la pelota ya es de Franco. Sale Franco González. Se viene Asturiano por la derecha. La pelota rebota. Le queda a Pancho. Pancho con Dante. Dante con Pancho. Pancho fija para Dante. Dante la mete para Francisco. Francisco la baja. Francisco la mete adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Asturiano! ¡Lo hizo Facu! La armaron, la cruzaron. Francisco la bajó. La hizo Facu. En el minuto 26, cuando tenemos en este momento, empata Asturiano. Ya juega y lo terminó, lo empató Asturiano en la última. Y pasan estas cosas en este deporte. El futsal es así. ¿Qué va a hacer? Por eso también nos gusta tanto, ¿no? Porque hoy el último le sacó un empate al primero, que logró hacerlo en el último segundo del partido. Muchas gracias a todos por estar. No alcancé a cambiar el resultado. Terminó el partido. Muchas gracias a todos por estar, a todos por acompañarnos. Esperamos los me gusta. Esperamos que nos sigan en nuestro Instagram. De 100% actitud. Nada, un saludo. Nos vemos en 15 días. ¿Sí? No la semana que viene, sino que en 15 días, porque la semana que viene, fecha 12 con Central, que no presenta, no tiene inferiores. Así que va a jugar primera y tercera la semana que viene nada más. Y nosotros en 15 días nos veremos cuando nos toque visitar a Sideco. Un saludo grande, gracias a todos y hasta la próxima.